Hola mi querido amigo, quiero desearte una feliz tarde de sábado. Desearte además que la paz y el amor de Cristo sea sobre ti y sobre tu familia. Quiero hoy presentarte un tema es un tema muy controversial, donde todos, de una manera u otra, estamos involucrados. Fíjense bien, todos, sin excepción de nadie. Todos estamos involucrados de una manera u otra. Yo mismo, según iba profundizando el estudio de este mensaje, me he visto plasmado, me he visto fotocopiado, me he visto dibujado en esta triste realidad. Así que yo estoy seguro que todo aquel que escuche este mensaje se verá también plasmado y fotocopiado de una manera u otra en el mismo. Amado querido, el mensaje de hoy tiene que ver con un sentimiento que practica todo el mundo. Y se ha hecho tan normal en la humanidad que no somos capaces de visualizar y profundizar el gran peligro que causa en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar sobre la mentira y sus consecuencias. Sí, es un tema muy controversial. ¿Qué es mentira? La mentira no es otra cosa que lo contrario a la verdad. La mentira no es otra cosa que lo contrario a lo que se sabe, lo contrario a lo que se cree, lo contrario a lo que realmente se piensa, con el fin de engañar a alguien, con el fin de aparentar algo que no es, con el fin de persuadir a otra persona o evitar algún tipo de situación de la cual queremos salir. La psicología moderna la define como una persona que engaña, suprimiendo de esa manera la verdad a través de palabras, a través de silencio, a través de descripciones vagas, a través de evasión de preguntas, a través de una emoción fingida, a través de la ira o la indignación. Vamos a ver lo que dice la ciencia o la psicología moderna sobre esta triste realidad. Según ellos, existen un sinnúmero de tipos de mentiras. Por ejemplo, ellos dicen que existen las mentiras por error. Escuchen bien, las mentiras por error. ¿Qué es mentira por error? Son aquellas en las que mentimos sin querer hacerlo y que no son mentiras deliberadas ni premeditadas. Según ellos, la persona que está mintiendo está totalmente convencida de que lo que está diciendo es verdad, aunque no lo sea. Y estas mentiras son muy comunes, pues a lo largo del día podemos decir muchas cosas que, aun siendo falsas, creemos que son verdades y las expresamos como tal. Es un problema esto, ¿verdad? Mis amados, muchos practicamos la mentira y no nos damos cuenta. Otro tipo de mentira, mentiras piadosas. Las mentiras piadosas son aquellas en las que mentimos para evitar el daño de alguien, por lo que se consideran perdonables según la psicología moderna. Mentimos de forma deliberada, pero con una intención benevolente hacia otra persona, por lo que son mentiras que pueden llegar a tener una justificación. ¿Qué manera de justificar la mentira? Otra mentira son las mentiras por omisión. ¿Qué es mentira por omisión? Las mentiras por omisión no es que estemos diciendo una información falsa, sino que el hecho de mentir aquí radica en ocultar información relevante. Es decir, que aquí estamos omitiendo parte de la verdad, por lo que al menos de una forma parcial estamos mintiendo. Así que no decir una verdad completa, mis amados, u omitir parte de esa verdad, ya nos estamos convirtiendo en mentirosos. Fíjense bien, no nos inventamos una historia, pero a los oyentes no les estamos comunicando toda la realidad que conocemos. Por eso se convierte en una mentira deliberada y muy asociada
a la persuasión o al convencimiento. Otras de las mentiras se hace llamar mentiras de reestructuración. ¿Qué es mentiras de reestructuración? Son aquellas en las que ni nos inventamos información falsa, ni ocultamos parte de la verdad por omisión, pero sí trastocamos y reestructuramos el contexto para que al contar algo que objetivamente es verdad, la percepción de la persona que escucha la historia vaya hacia donde a nosotros nos interesa. En este caso, ¿qué es trastocar o reestructurar un contexto? Pues no es otra cosa, mis amados, que tergiversar o torcer una verdad. Estas mentiras son muy comunes en las redes sociales. Estas mentiras son muy comunes en los líderes políticos, pero más que todo en los líderes espirituales. Por eso existen tantas denominaciones y diferentes tipos de iglesias que tergiversan o tuercen la palabra de Dios. Y sacar de contexto algo es al fin y al cabo mentir, pues al oyente no le estamos dando toda la porción de la verdad. Otras mentiras que existen son las mentiras de negación. ¿Qué es mentira de negación? Son aquellas que consisten en no reconocer la verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto se aplica tanto de una manera externa como interna. Es decir, podemos negarle la verdad a alguien como también nos mentimos a nosotros mismos. Es otro problema este, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de mentira. Mentiras de exageración. ¿Cuáles son las mentiras de exageración? Son aquellas que se apoyan, escucha bien, aquellas que se apoyan en el recurso de la hipérbole. ¿Qué quiere decir hipérbole? Pues la hipérbole es amplificar o exagerar alguna situación. Amplificar o exagerar alguna situación. Es decir, no presentamos la realidad tal y como sucedió, sino que exageramos con el fin de que los hechos sean más interesantes y curiosos. Es una de las mentiras más comunes y muchas veces la decimos de una manera inconsciente. Otra de las mentiras deliberadas. Las mentiras deliberadas son aquellas en las que mentimos intencionalmente. Es decir, que estamos conscientes de que estamos mintiendo. Son aquellas mentiras que usamos buscando un interés propio y lo hacemos para conseguir algo que nos beneficie. Otras de las mentiras blancas. Las mentiras blancas, mis amados, están muy asociadas con las mentiras piadosas y comenzamos a decirlas a partir de los 7 años de edad. Fíjense bien, apenas somos niños que no hemos abierto los ojos al mundo y ya estamos diciendo estas mentiras conocidas como mentiras blancas. Y sucede cuando se desarrollan los sentimientos de empatía en el ser humano. Así que desde bien temprana edad comenzamos a practicar este tipo de mentiras, que se entiende en el mundo de la psicología como aquellas mentiras con buenas intenciones. Mentiras con buenas intenciones. ¿Qué engaño vive el mundo? Vamos a ver otro tipo de mentira. Mentiras azules. Las mentiras azules son aquellas que se encuentran a medio camino. Es decir, entre el bien y el mal, 50-50. Son engaños que expresamos para lograr beneficios, pero no a favor nuestro. Estas mentiras azules las decimos a favor de otros, como a favor de un hijo, a favor de un nieto, a favor de cualquier familia, un amigo, etc. El hecho es que cuando practicamos este tipo de mentiras, le hacemos daño a alguien o a varias personas para favorecer a otros. También existen las mentiras negras. Las mentiras negras son las que se encuentran claramente inclinadas hacia el mal. Y estas mentiras están asociadas a las mentiras deliberadas, pero con una diferencia. Estas
vienen cargadas de maldad. Son engaños que planificamos a como dé lugar, amados, para conseguir un beneficio propio, sabiendo que le provocará terribles daños a otras personas. Y el egoísmo se hace partícipe de este tipo de mentira. Es uno de los rasgos más asociados a estas mentiras, que de forma deliberada solo buscan el bien para uno mismo sin importar los efectos que dicha mentira pueda tener en otras personas. Otro tipo de mentiras son las mentiras compulsivas. Las mentiras compulsivas son aquellos engaños repetidos una y otra vez por los mentirosos compulsivos. Y este mundo está lleno de mentirosos compulsivos. Diariamente lidiamos con estos mentirosos, mis amados. Este tipo de mentiras se ve en las personas que tienen algún problema de baja autoestima. Y también en personas con otros tipos de trastornos psicológicos. Y lo que más hay en este mundo son personas con baja autoestima y con trastornos psicológicos. Por eso este tipo de mentira lo vemos diariamente, donde quiera que vamos. Vamos a ver otro tipo de mentira, el autoengaño. El autoengaño es el hecho de mentirse a uno mismo. Son mentiras que nos decimos de manera inconsciente, porque no queremos aceptar la realidad. Tenemos miedo a las consecuencias de algo que hacemos. A veces es más fácil mentirnos a nosotros mismos que afrontar la verdad. Vamos a ver otro tipo de mentira, promesas rotas. Las promesas rotas son aquellos engaños en los que la mentira radica en no cumplir un compromiso previamente pactado. Y no cumplir con nuestra palabra después de comprometernos no es más que otra forma de mentir. Amados, hemos visto una lista de tipos de mentiras y la lista es larga, pero el tiempo no nos alcanzaría. Pero esta lista de mentiras que hemos mencionado, todos la usamos de una manera u otra en nuestro caminar por este mundo. Y analizando en la manera en que nos proyectamos, podemos llegar a la conclusión que la mentira forma parte de la naturaleza humana. Todo el mundo, ya sea por mentir deliberadamente o por decir medias verdades, miente. De hecho, un estudio británico indicó que a lo largo de toda una vida, los hombres dicen un promedio de 109,000 mentiras. Y las mujeres dicen un promedio de unos 65,000 mentiras. Son muchísimas las mentiras, mis amados. De hecho, según los estudios realizados cada día, nos enfrentamos entre 10 y 200 mentiras pronunciadas, dichas por nosotros mismos y por las personas con las que nos relacionamos. Y esto es bien triste, mis amados. Es bien triste. Existe un sinnúmero de motivos para que las personas mientan. Y a pesar de que existe un dicho muy popular que dice, más fácil se coge a un mentiroso que a un cojo. La psicología moderna ante esta realidad es muy compleja y a menudo le es muy difícil indicar una mentira o identificar una mentira. Muchas veces le es muy difícil a un psicólogo estar frente a un mentiroso e identificarlo como un mentiroso. Porque cada mentira es única. Y a estas alturas del siglo XXI, la humanidad se ha acostumbrado tanto a la mentira que la ha hecho parte de su vida. Hoy día la aceptamos, la asumimos, la usamos y hasta nos reímos de ella cuando escuchamos a alguien mentir o cuando mentimos nosotros mismos. Amados, la mentira se ha desarrollado tanto en nuestra mente que ya no solo nos afecta a nosotros. También podemos ver en las plantas, en los animales, estas prácticas. Las mismas plantas, por ejemplo,
Para poder sobrevivir adoptan formas y colores que las hacen menos visibles ante algunos animales, y otras usan camuflajes para atrapar a sus presas. Y eso mismo lo vemos en los animales, que en su lucha por la supervivencia desarrollan estrategias de ocultamiento y engaños ante sus posibles depredadores o ante sus presas. En otros estudios que se han hecho, se ha descubierto que al mentir usamos zonas del cerebro distintas de las que empleamos para decir la verdad. Y cuanto más mentimos, más se adaptan estas zonas. Y esto nos lleva a sentir menos culpabilidad cuando mentimos. Por eso muchos mentirosos, cuando mienten, no sienten ninguna culpabilidad, no sienten ningún remordimiento y creen que todo lo que dicen es verdad. Cuando el ser humano, mis amados, cuando el ser humano se acostumbra a mentir, todas sus mentiras las ve como pura verdad. Amados, después de haber analizado brevemente el tema de la mentira, porque este es un tema muy profundo, es un tema que tiene mucha tela por donde cortar y el tiempo no nos alcanzaría para profundizar más, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la mentira. Miren, toda la palabra de Dios, desde el mismo libro de Génesis, desde el principio hasta el fin, hasta Apocalipsis, tiene que ver contigo. Toda la palabra de Dios tiene que ver conmigo y con toda la humanidad. En ese libro santo, los consejos, las exhortaciones y las amonestaciones no faltan. ¿Y por qué razón no faltan? Porque el amor de Dios por cada uno de nosotros está por encima de todo lo demás creado. Tal fue así que entregó a su propio Hijo, su Hijo entregó su propia vida. Pagó un precio muy alto para rescatarnos de las mentiras y los engaños que vivimos. Y es por eso que hoy nos sigue exhortando y aconsejándonos, porque nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amados, la mentira está asociada con el 9º mandamiento de la ley de Dios, que nos dice que no digamos falsos testimonios contra nuestro prójimo. Pero si analizamos más profundamente, vamos a llegar a la conclusión que el tema de la mentira tiene que ver con toda la ley de Dios. Y vamos a comprobar. Primero, vamos a ver dónde se originó la mentira. Debemos recordar a un ángel llamado Lucifer, que ocupaba la 4ª posición en el mismo trono de Dios. Después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venía Él. Era un ángel respetado y admirado por todas las huestes celestiales. Pero su corazón se envaneció de tal manera que el mal se apoderó de él, quiso ser igual a Dios. Anhelaba sentarse en el trono de Dios. Y fue donde se originó la mentira, engañando a los santos ángeles del cielo, haciéndoles creer cosas que no eran. Y como resultado de esto, cuando fue echado del cielo, se llevó con él a la 3ª parte de los ángeles por sus mentiras y engaños. Y la misma táctica y el mismo argumento que usó en el cielo para arrastrar con él más de la mitad de los ángeles es la misma que ha usado en todas las generaciones con la humanidad. Por eso son los consejos y las exhortaciones de nuestro Padre Celestial con respecto a las mentiras. Porque Él no quiere que corramos la misma suerte de aquel ángel perfecto, magnificado y respetado por todos, junto con los demás ángeles que hoy se conocen como Satanás y los demonios. Por eso vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a las mentiras. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 22, que los labios mentirosos son abominación a Dios. Como ya vimos anteriormente, la mentira
significa decir una falsedad deliberada o intencional. Por eso, mis amados, la lengua mentirosa no es algo que solo Dios odia. Es también algo que es una abominación a Dios. Dice Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos de maldad, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De las 7 cosas que aborrece Jehová, que le son incluso abominables, 4 de ellas tienen que ver con la mentira. Ahora, ¿qué constituye una mentira según su palabra? Pues todo lo que no sea la verdad, mis amados. Todo lo que no sea la verdad, todo lo que no esté basado en la verdad es y será una mentira ante los ojos de Dios. Amados del cielo, si de verdad creemos en Dios, entonces no deberíamos decir la más mínima de las mentiras. Porque para Dios no hay pecado pequeño o grande. Para Dios pecado es pecado. Ante los ojos de Dios no existen ni mentiras piadosas, ni blancas, ni azules, ni negras. Para Dios mentira es mentira. Desde la más insignificante hasta la más destructiva que podamos calificar nosotros. Ante los ojos de Dios, mis amados, todas estas mentiras tienen la misma escala de destrucción. Aquellos que profesan amar a Dios no deben bajo ningún concepto o sentimiento exagerar en sus palabras, porque es una manera muy sutil de mentir. Hay muchos que para justificar la mentira la llaman como mentiras inofensivas. Voy a mentir, pero esto es una mentira blanca, una mentira inofensiva, como para no hacerle daño a alguien. Mis amados, esto no cambia que sea una mentira. A menudo hay que orar mucho y pedir por sabiduría, seleccionando cuidadosamente las palabras que el Espíritu Santo dicta a nuestro corazón. Pero no hay que mentir. Según la palabra de Dios, la hipocresía es una forma de mentir. Miren, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, podemos confirmar esto. Nos dice que el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso Jesús no dejaba de llamar hipócritas a los fariseos. Y hoy habemos muchos hipócritas mentirosos. ¿Entienden ahora por qué les dije al principio que la mentira tiene que ver con los 10 mandamientos de Dios? Amados del cielo, hacer promesas y no cumplirlas se convierten en una mentira. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta. Y en esta mañana, Él nos dice, ¿acaso yo, tu Dios, digo que voy a hacer y no hago? ¿Acaso prometo y no cumplo? Y mis amados del cielo, la implicación aquí es que cuando una persona hace una promesa que podría mantener firme y fiel, se niega a hacerlo, entonces ha caído en la mentira, en el engaño. Dios no hace esto, pero las personas lo hacen constantemente. Luego, vemos la verdad a medias. Es cuando una persona dice cosas que son técnicamente correctas, pero deliberadamente deja de lado hechos importantes, o cuenta la historia de tal manera que lleva a las personas a una conclusión falsa. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Génesis. Allí en el capítulo 37 de Génesis, versículos del 31 al 33. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Luego tomaron su abrigo, lo mojaron allí con la sangre de un animal y lo llevaron a su padre Jacob y dijeron que habían encontrado el abrigo.
Jacob, por supuesto, llegó a la conclusión de que José había sido asesinado por un animal salvaje, que es exactamente lo que los hijos de Jacob querían que él creyera. Y esta misma mentira la practicamos hoy día. Hoy día la practicamos entre parejas, entre padres e hijos, familias, amistades y en el mayor de los casos, en muchas iglesias que tuercen la verdad, engañando así a muchos. Amados del cielo, la mentira y el engaño no son conciliables con la justicia. Si una persona es honesta y confiable, seguramente no miente ni engaña a nadie. Porque ser honesto y confiable te lleva a ser una persona justa. Allí en Proverbios, capítulo 13, versículo del 5 al 6, podemos leer estas palabras. El justo aborrece la palabra mentirosa, mas el malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto de camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, podemos leer algo bien fuerte y bien duro. Dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Amados del cielo, si decimos amar a Dios, entonces nuestra conducta debería representar y manifestar el carácter y la verdad de Dios. En Mateo 5:37 podemos leer esta palabra: pero si a vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pablo nos advierte en Efesios 4:15 que debemos decir la verdad en el amor. Y un poco más adelante, en el versículo 25, Pablo nos dice: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que, mis amados, si de verdad nos consideramos ser hijos de Dios, la verdad debe estar vigente en todo lo que hagamos y digamos. Tenemos que recordar siempre que lo contrario de la verdad es la mentira. Y el diablo se llama el padre de la mentira. Allí en Juan 8:44 podemos confirmarlo. Cuando mentimos, entonces estamos haciendo la voluntad del diablo y nos convertimos en discípulos de él, en lugar de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos mira con mucho amor. Como cristianos, como personas, como seres humanos que somos, debemos abstenernos de hablar mentiras y debemos pedirle a Dios que nos dé convicción y discernimiento a través del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús nos dice que Él desea que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, y que tengamos paz, que tengamos amor y mucha salud. Recuerda, mi amado, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante y no pasará por inocente delante de los juicios de Dios. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará a los de malos pensamientos. Tú decides si hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo la voluntad del padre de las mentiras, que es el diablo. Dios nos ama y nos ha amado por siempre, pero no puede obligarnos a que hagamos su voluntad y andemos en rectitud, desechando de esa manera la mentira y el engaño. El diablo se llevó con él, según la palabra de Dios, la tercera parte de los ángeles. Es decir, fueron más los que se fueron con él a través de sus mentiras y engaños que los que se quedaron siéndole fiel a Dios. Esa misma historia se repite cada día en el tiempo. Y desafortunadamente son más los que se van a perder que los que se salvarán. Pues tú, mi querido amado, tú decides en qué bando deseas estar. Cuando Lucifer entró en rebeldía y la maldad se apoderó de él,
Dios le dio muchas oportunidades para que se arrepintiera, pero nunca lo hizo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, Dios le dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Dice que perfecto era Lucifer en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que la iniquidad fue hallada en él. Pero Dios no pudo hacer nada por él. Dios le dijo: no puedo hacer nada por ti. Te he dado muchas oportunidades, pero tu maldad y rebeldía, tus mentiras y engaños crecen cada vez más. Así que serás echado fuera hasta el día de tu juicio final. Y hoy nos dice lo mismo a cada uno de nosotros. Amados, tenemos que tomar conciencia de nuestra conducta y dejar de andar diciendo mentiras deliberadas. Porque por muy piadosas, por muy blancas o azules como tú las veas, no dejan de ser mentiras y son aborrecidas por Dios. Así que reflexionemos en esto. Arreglemos nuestra cuenta con Dios y practiquemos la verdad, aunque duela decirla. Practiquemos la verdad incluso aunque nos cueste la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a decir la verdad siempre.